Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a iniciar nuestras clases en esta semana y estamos terminando el bimestre y se acercan los bimestrales. Hay que ir repasando y estudiando, muchachos. Hay que cuidarnos. La tasa está alta y hemos pasado 2 semanitas luego de haberse liberado la cuarentena y hay que darse cuenta si es que los números han aumentado o disminuido, ¿sí? Para tomar en cuenta cuándo salir y cuándo no. Hay que cuidarnos, muchachos. Muy bien, empecemos. Muy bien, chicos, entonces vamos a grabar lo que corresponde a sistema digestivo 2, ¿sí? Sistema digestivo 2, que incluye la parte de fisiología digestiva, estructuras del estómago y las conexiones que existen entre las glándulas anexas, ¿sí? Veamos. Muy bien, recordemos que el sistema digestivo hay procesos que les expliqué en la clase pasada. Primero está la ingestión, que el alimento ingrese por la boca. Luego tenemos la digestión, que primero es mecánica por la masticación. Recuerden que la digestión mecánica participa la masticación y el movimiento peristáltico, que es cuando tú pasas el alimento, haces la deglución del alimento y el alimento va a ser llevado de manera involuntaria porque tú no lo puedes controlar. El bolo alimenticio va a ser llevado, ¿no? Entonces ese movimiento también es un tipo de digestión mecánica. Recuerda, los dientes, la masticación y el movimiento peristáltico son tipos de digestión mecánica. En la digestión química, las que van a participar son sustancias que nosotros las llamamos enzimas, en el proceso por el cual los alimentos son degradados hasta moléculas pequeñas absorbibles. ¿Qué es la definición de digestión? O sea, en la digestión lo que queremos hacer es reducir las moléculas y luego de reducirlas vamos a poder ser absorbidas, ¿sí? Van a poder ser absorbidas. Muy bien, ahí podemos ver una gráfica que nos va a ayudar ahorita con esto. Y tenemos que las secreciones son estas cuatro: la saliva, el jugo gástrico, el jugo pancreático y el jugo intestinal. En la saliva tú vas a encontrar las enzimas digestivas, solo una, que es la alfa-amilasa salival, o también llamada la tialina, ¿sí? La alfa-amilasa salival, que su nombre te está diciendo que actúa sobre el almidón. En el jugo gástrico tú vas a obtener la enzima digestiva pexina y lipasa gástrica. La pexina actúa sobre las proteínas y la lipasa gástrica actúa sobre los lípidos. En el jugo pancreático, como el nombre lo dice, por el páncreas, tienes la trixina, quimiotrixina y carbocipeptidasas que actúan sobre proteínas, la alfa-amilasa pancreática que actúa sobre el almidón y la lipasa pancreática que actúa sobre los lípidos. Luego tienes el jugo intestinal, que en el intestino es vital porque ahí se realiza el 90% de la digestión. Recuerda, el 90% de la digestión se produce en el intestino. El jugo pancreático, el jugo gástrico y el jugo intestinal van a ayudar en todo este proceso, ¿sí? El pancreático va a ser vertido acá en el intestinal y ya va a suceder todo el proceso. En el jugo intestinal, ¿qué enzimas encontraremos? Las aminopeptidasas, las dipeptidasas que actúan sobre proteínas, la maltasa, lactasa y sacarasa que actúan sobre carbohidratos, exactamente sobre disacáridos, ¿no? Estas serían disacaridasas, se les podría decir, ¿sí? Disacaridasas. Por ejemplo, mira, acá tienes el almidón, que es un polisacárido. Actúa la milasa, que yo mencioné dos tipos, la alfa-amilasa salival y la alfa-amilasa pancreática, cualquiera de ellos dos, salival, pancreática. Y lo que van a hacer es reducir al almidón, que es un polisacárido, en estructuras más pequeñas. Por ejemplo, se puede formar una dextrina o una maltosa. La maltosa, que es un disacárido. Y sobre la dextrina va a actuar la dextrinasa. Recuerda que las enzimas terminan en asa, ya te habrás dado cuenta. La maltosa, la maltasa, y lo que van a hacer es formar glucosa, que es un monosacárido. Entonces, como mira, ya era un polisacárido, una cadena muy larga, y luego lo redujo solo en glucosas, la glucosa fácilmente puede atravesar, gracias a las microvellosidades que tiene el intestino, en su célula intestinal, que es el enterocito, va a ser absorbida. Y luego de ser absorbida, va a pasar al capilar sanguíneo y ser llevada a todas las células que lo necesitan. Lo mismo pasa con la sacarosa y la lactosa, que son disacáridos, a diferencia del almidón, que es un polisacárido. Sobre ellos también van a actuar las enzimas, la sacarasa y la lactasa, y van a poder separar las glucosas y la fructosa y la galactosa, que estos tres, glucosa, fructosa, sacarosa, son monosacáridos. Y estos van a poder atravesar fácilmente las microvellosidades, ingresar a la célula intestinal o enterocito y luego pasar al flujo sanguíneo para ser llevado. Estos de acá, tres primeros casos, son con carbohidratos, que los puedes ver acá. Carbohidratos. Actuaron la alfa-amilasa salival,
la alfa amilasa pancreática, la maltasa, lactasa y sacarasa. En el primer cuadrito te menciona las secreciones y sus enzimas. En el segundo cuadro te menciona el sustrato, o sea, sobre quién va a actuar la enzima, sobre quién actúa. Y ya te expliqué, por ejemplo, en este primer caso hemos visto la amilasa salival, acá la amilasa pancreática, la maltasa, la lactasa y la sacarasa. Todas ellas actúan sobre carbohidratos. Y la idea, ¿cuál es en la digestión química? Reducir de que eran moléculas grandes a moléculas de menor tamaño. Luego tienes las proteínas. Las proteínas, ahí por ejemplo tienes la proteína. Acá tienes varios casos. La pexina, la tripsina, la quimiotripsina, carboxipeptidasa, aminopeptidasa y la dipeptidasa. La idea, ¿cuál es? Que las moléculas de las proteínas que son son grandes, son polímeros, van a actuar estas enzimas y las van a ir reduciendo. La pexina, que reduce las proteínas en polipéptidos, ya lo redujo de tamaño. Luego se reducen en oligopéptidos, de ahí vienen los dipéptidos, los tripéptidos, y de ahí, cuando ya están así sueltos como dipéptidos o tripéptidos, o sueltos como simples aminoácidos, ya pueden ser absorbidos por las microvellosidades en las células enterocíticas, y luego de esto pasar al flujo sanguíneo, al capilar, para que sea distribuido por todo el cuerpo, ¿sí? Luego tienes las proteínas que ya te mencioné, tienes los lípidos, que son las grasas. La lipasa gástrica y la lipasa pancreática. Las grasas se tienen que emulsificar por acción de la bilis, que es producida por el hígado. Recuerda, el hígado no más produce bilis, el hígado. La vesícula biliar lo almacena, pero no lo produce, solo lo produce el hígado. Se emulsifican las grasas, se separan, y luego se separa en partículas pequeñas de grasa. La lipasa pancreática lo que va a hacer es que se sigan separando, y por último las sales biliares van a ayudar a que se formen micelas, que son estructuras pequeñas, y de esta manera se logra una digestión química. La idea es que la digestión química facilite al paso siguiente, a lo que sigue, que es la absorción. O sea, una vez que las moléculas han sido reducidas de su tamaño y están en la luz intestinal, ya están en el intestino, a través de estas células epiteliales del intestino que se llaman enterocitos, pasen a la sangre y linfa. Entonces la idea de la absorción es que luego ya sucedió la digestión, ya se redujeron las moléculas de menor tamaño, sean absorbidas a las células y estas pasen al flujo sanguíneo para ser distribuido por el cuerpo. El 90% de la absorción, recuerda, se lleva a cabo en el intestino delgado. Recuerda, el 90% de la absorción y de la digestión se realizan en el intestino delgado. Y solo un 10% en el estómago e intestino grueso. Recuerda, el 90% de la absorción, intestino delgado, y solo el 10% en el estómago e intestino grueso. La absorción de carbohidratos, ¿cómo se realiza? Recuerda que los carbohidratos, para ser absorbidos, tienen que ser reducidos a monosacáridos. El carbohidrato, para ser absorbido, tiene que ser reducido a monosacáridos. ¿Qué monosacáridos? Por ejemplo, la glucosa, la galactosa y la fructosa. En el caso de la glucosa y la galactosa, van a ser absorbidos a través de transporte activo secundario. En el caso que tú escuches la palabra transporte activo, implica que ha habido gasto de energía. Se ha gastado energía para absorberla, ¿sí? En el caso de la fructosa es difusión facilitada. Simplemente atravesó las membranas y fue absorbida. Entonces recuerda, la absorción de carbohidratos o glúcidos. Se tiene que reducir los carbohidratos o glúcidos a monosacáridos. Y estos monosacáridos fácilmente van a pasar de las células enterocíticas a los capilares sanguíneos y llevados al cuerpo, ¿sí? La absorción de aminoácidos y péptidos. En este caso las proteínas van a tener que ser absorbidas por la membrana luminal de estos enterocitos, pero no como proteínas, sino en forma de dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. Entonces la idea, ¿cuál es? Que las proteínas, que son cadenas de más de 50 aminoácidos, se terminen en reducir o en solo 2 aminoácidos, o en solo 3 aminoácidos, o aminoácidos sueltos, para poder ser absorbidos. En el caso de la absorción de estos dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos, se da por transporte activo. Igual, se realiza un gasto de energía para absorberla. Luego tenemos la absorción de grasas, de las grasas. En este caso tienen los ácidos grasos y los monoglicéridos. ¿Sí? Que ya es la reducción de los ácidos grasos grandotes que hemos tenido de los lípidos, grasas o lípidos, recuerda. Los ácidos grasos y monoglicéridos son absorbidos por difusión. Van a atravesar a través de la membrana de las células enterocíticas
hacia, ¿sí?, hacia el flujo o hacia alguna región del cuerpo en la que sea necesario. Acá puedes ver en un gráfico cómo es que sucede esto. Por ejemplo, para que te des una idea de la digestión, absorción y el transporte. El huevo, por ejemplo, que es un lípido, la carne, que tiene proteínas, un churrasco como dice acá, una porción de torta que tiene carbohidratos o hidratos de carbono, y el tomate, que también tiene carbohidratos pero además tiene minerales y agua. Entonces, cuando uno ingiere el alimento, viene la primera parte, que es la digestión en la boca, donde va a actuar la amilasa salival, la enzima que actúa sobre el almidón. La idea es que se haga una digestión mecánica con la masticación, y la amilasa salival ayude con la digestión química, con la primera digestión, con la digestión de los carbohidratos. Luego esto va a llegar al estómago y se va a realizar la digestión con las enzimas lipasa gástrica y la pectina. O sea, se va a tratar de reducir los lípidos y las proteínas, ¿sí? Ahora, tú verás que del estómago se pasa al intestino delgado. En el intestino delgado va a haber la conexión entre las glándulas anexas de la parte inferior, porque en la parte superior tú tienes las glándulas salivales, que es otra glándula anexa, pero acá a nivel del intestino se une ¿quién? El hígado, la vesícula biliar y el páncreas, que van a secretar sustancias que van a ser liberadas en el duodeno, y ahí se va a ayudar en la digestión ya en el intestino delgado. Recuerda que el 90% de la digestión sucede acá, en el intestino delgado. ¿Sí? Las enzimas lactasa, sacarasa y maltasa, que actúan sobre carbohidratos, la lipasa intestinal, que actúa sobre lípidos, la peptidasas, nucleasas, que actúan sobre proteínas, la lipasa pancreática, que actúa también sobre lípidos, y la pectina y la quimiotrixina sobre las proteínas. Entonces se va a bombardear carbohidratos, lípidos, proteínas, tratando de reducirlas para que puedan ser moléculas luego absorbibles. Entonces estamos en la etapa de la digestión. Se obtiene esto, se reducen, las moléculas quedan pequeñas, y ¿qué va a pasar? Las células enterocíticas del intestino delgado tienen comunicación con los capilares, se da la absorción, y esto es llevado por transporte a las células, y las células van a obtener nutrientes de esta manera. Ahora, lo que no es absorbido llega acá al intestino delgado, y en el intestino delgado se absorbe agua, minerales y vitaminas, y el resto ya es desecho fecal. Acá se absorben agua, sales minerales y vitaminas, ¿sí?, que pasan igual al flujo sanguíneo, y el resto ya por egestión es eliminado. Ahora vamos a ver un poquito con respecto al estómago, qué células gástricas va a presentar. Mira, este es el estómago, se puede ver, y qué células gástricas presenta. Por ejemplo, acá en el cuello tiene las células mucosas del cuello. Su localización son pliegues del estómago, esta región se llama glándula fúndica o cuello, y la secreción va a ser un moco. ¿Por qué secreta moco? Que es una barrera física entre la luz y el epitelio de protección. Luego tiene las células parietales. Las células parietales, que son estas de anaranjadito, se localizan en la parte superior de la glándula oxíntica del estómago, y su secreción es de HCl, ácido clorhídrico, y el factor intrínseco. ¿Qué van a hacer esto? Va a activar al pexinógeno, que se encarga de desencadenar la digestión de proteínas, elimina las bacterias, desnaturaliza las proteínas, las va a digerir, y forma complejos con la vitamina B12 para su absorción. Luego tiene las células similares a las enterocromafines, así se llama, se ubican en las glándulas gástricas del estómago, y lo que las secretan es hiatamina, que esta se encarga de la estimulación y la secreción del ácido. Recuerda que en la región del estómago se libera un ácido para ayudar en la digestión. Luego tiene las células principales, que es la base de la glándula oxíntica, junto a las células parietales, entre las dos se van a ayudar. Y su secreción es de pexinógeno y lipasa gástrica. Se encargan de la digestión de proteínas. Luego tienes a las células D, que están en el estómago, que están ubicadas en el píloro y en el duodeno. El píloro está entre el estómago y el duodeno. Y la secreción es de somatostatina. ¿Esta qué hace? Se encarga de la inhibición localizada de otras células enteroendocrinas y de la proliferación celular gástrica. Entonces, que las células se mantengan. Y por último tienes acá la célula G, en lo que corresponde a célula gástrica, la célula G, que están en el estómago, en el píloro, y secretan la hormona gastrina, que estimula la secreción ácida gástrica o la gástrica ácida. La idea es que en el estómago esta acidez
por todas estas sustancias ayuden a la digestión química de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y acá te he puesto las células S que están en el intestino delgado, no en el estómago, y lo que van a secretar es secretina. La secretina se encarga de la secreción pancreática con bicarbonato, alcalina y agua abundante. Y por último tiene las glándulas anexas. Mira, el 90% de la digestión y de la absorción se realizó en el intestino delgado. Entonces, ¿cómo es que se conectan y cómo es que se realizan? Lo vas a ver acá. Por ejemplo, acá en la parte superior está el hígado, ¿sí? Que por tamaño ya no se ve. Pero mira, dice conducto hepático común. Viene del hígado. Luego tienes el conducto cístico, que te comunica a la vesícula biliar, y lo que secreta la vesícula biliar se va a unir con lo que trae en el hígado. Y esto se une en un conducto que se llama colédoco. El colédoco, ¿sí? Luego el colédoco, la intención es que llegue y se conecte primero con esto, que es el conducto pancreático de Wilson. ¿Qué es el conducto pancreático de Wilson? Es el conducto mayor que se une al colédoco, ¿sí? El conducto mayor que se une al colédoco. Y este conducto y el colédoco desembocan ¿en dónde? En la ampolla hepatopancreática, o sea, está entre el hígado y páncreas, que es la ampolla de Vater, que es controlada por un esfínter que se llama el esfínter de Oddi, que permite que el contenido pancreático y biliar lleguen a la papila duodenal mayor en el duodeno, a la papila mayor en el duodeno. Recuerda que acá en el duodeno se va a realizar el 90% de la digestión y luego el 90% de la absorción, ¿sí? Entonces, el hígado, las sustancias que segregaba, las enzimas que segregaba en el conducto hepático, la va a transportar, se une con el conducto cístico, que lo tiene la vesícula biliar, se une en el colédoco se une al conducto principal, que es el conducto de Wilson, y también está el conducto pancreático, ¿no? O accesorio, que es el de Saltorini. Este es un conducto menor y vierte los jugos pancreáticos directamente a la papila duodenal menor. Y entonces mira, acá en el intestino delgado ya recibió lo que había en la vesícula biliar, lo del hígado y lo del páncreas, ¿sí? Entonces vamos a tener las glándulas anexas, cómo se van a conectar en esta región específica del intestino delgado en los primeros 25 centímetros, que se llama duodeno. Entonces ahí se va a realizar el 90% de la digestión y luego el 90% de la absorción. Bueno chicos, de tareita te dejo estas 10 preguntitas, ahí las tienes en la ficha, las vas a resolver, las vas a revisar y las marcas y las envías. ¿Sí, muchachos? Muy bien chicos, el tema terminó. Espero que si te haya gustado me dejas ahí tu pulgar arriba, tu like, para que indique que la clase ha estado bien. ¿Sí? Muy bien muchachos, hay que cuidarnos, hay que protegernos para tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces vamos a salir con nuestras mascarillas. Hay que protegernos, sí. Bueno, no creo que tanto, ¿no? Es una exageración. Pero hay que cuidarnos, hay que protegernos. Entonces, para todo esto hay que estar bien cuidados, ¿sí? Entonces, no voy a dar más declaraciones y terminamos la clase. Muy bien, chicos. Nos vemos.